Bueno, estamos ahora con Ricardo Bussi, Mario Coltan y Ariel Osatinsky. Estamos prácticamente a horas de cerrar, de comenzar la veda. Así que quisiera conocer el compromiso de ustedes con el electorado sobre lo que proponen si llegan al Congreso. Básicamente el compromiso nuestro es combatir con la inseguridad. Nosotros entendemos que si bien es un tema de competencia provincial, el gobernador claramente ha demostrado que no sabe, no quiere o no puede conducir a la fuerza policial y no nos puede dar la tranquilidad que necesitamos. Entonces tenemos el Estado ahí para utilizar toda su potencia, toda su energía. Y el ejército argentino con 60.000 hombres a quienes les pagamos los sueldos nosotros con nuestros impuestos, totalmente inutilizado. Así que o desarmamos al ejército y utilizamos los sueldos que les pagamos para equipar a las patrullas, a las policías y a profesionalizarlas, o bien utilizamos al ejército para darles tranquilidad. Pero es un sinsentido tener una fuerza tan especializada, tan profesional como el ejército y no poder hacer uso de eso para devolvernos la tranquilidad que hemos perdido. O sea, Ricardo Bussi propone el ejército en la calle brindándole seguridad a la gente. Claro, modificar la ley de defensa de democracia que impide al ejército dar seguridad interna y hacer lo que hace Brasil, que la semana pasada movilizó 10.000 soldados a las favelas de Río de Janeiro para combatir la inseguridad. Bueno, bien. México hace lo propio, Perú también, así que no veo por qué la Argentina, por un prejuicio ideológico o por lo que sucedió hace 40 años, impedirnos de esta posibilidad de traer al ejército para darnos tranquilidad. Además, revisar todo el sistema carcelario. No es posible que los condenados por violaciones o homicidios estén bancados por la gente honesta. Nosotros, los que cumplimos la ley, con nuestros impuestos tenemos que pagarle vestimenta, comida y techo a quienes han infringido la ley. En otros países los condenados trabajan, y si no trabajan, como cualquier persona honesta, se mueren de hambre. Entonces que trabajen, porque no es posible que estén así sin hacer nada, pensando cómo profesionalizarse en el delito y a costa de los que cumplimos la ley. Además, bajar la ley de la inimputabilidad es un viejo proyecto mío de hace 14 años atrás, que todavía duerme en los sueños de los justos. La ley de la imputabilidad corre a partir de los 16 años, porque se entendía que un chico de 14 y 15 no comprendía la criminalidad de sus actos. Bueno, yo creo que sí, que sí lo comprende. De hecho, hay muchos chicos en esa edad que están cometiendo delitos y son utilizados por las bandas de narcotraficantes o bandas delictivas para utilizarlos, total, son inimputables. Bien. Bueno, bajando la ley creo que vamos a contribuir aún más para devolvernos la tranquilidad que hemos perdido. Mario Coltan. Bueno, nosotros fundamentalmente dentro de los temas centrales de la sociedad abordamos las preocupaciones económicas de la sociedad con propuestas inmediatas y de mediano y largo plazo. En primer lugar, la eliminación del impuesto al valor agregado en los productos de la canasta alimentaria básica. Cuando hablan de eso, ¿de cuántos productos aproximadamente? Estamos hablando de 11 productos, básicos. ¿Qué incluiría? ¿Leche? Leche, fideo, azúcar, pan, todos los derivados de harina, digamos. Bien. El otro aspecto central que estamos planteando es la eliminación del impuesto al valor agregado, al IVA, sobre los servicios públicos. Cuando uno ve la boleta de la luz o la boleta del gas, casi un 40%, por no decir un poquito más, tiene un impacto en la facturación final de una carga impositiva enorme. Muchos nos han objetado esta propuesta, pero la hacemos sobre la base de tener conocimiento de que existe en el presupuesto de la Nación un rubro que está subejecutado de 25.000 millones de pesos que deberían ser asignados con esta partida como primer paso para recomponer la capacidad adquisitiva de nuestra población, que hoy tiene que optar entre pagar la boleta de la luz, pagar la boleta del gas o comprar leche o pan. El otro aspecto que queremos resaltar son dos proyectos urgentes que necesita el país, que es la reforma tributaria, modificar el sistema regresivo que existe hoy, donde el impuesto al valor agregado, que tiene el carácter de que todos pagamos igual, independientemente de nuestros ingresos frente a los productos que consumimos, transformar al impuesto a la ganancia como el impuesto más importante, donde sea en proporción de lo que gana cada uno. Cuando dicen de ganancia no están incluyendo el salario. Estamos planteando en el tema de los trabajadores este tema tan discutido y que ya está maduro en la sociedad, que el salario no puede tributar impuestos, no puede ni debe tributar el impuesto a las ganancias. El otro aspecto que nos parece muy importante y urgente en este país
es la reforma de la Ley de Entidades Financieras, que queremos plantear en el Congreso de la Nación, para eliminar esta ley que data del año 1976, una ley de la dictadura militar, ley donde se establecía de que los bancos pueden hacer cualquier tipo de operatoria, salvo las que estén expresamente excluidas. Cuando uno lee las excluidas, prácticamente los bancos pueden hacer de todo. Por eso es que modificar la ley de entidades financieras es clave para que el sistema financiero sea un servicio público y donde haya una política económica donde incentive a que el crédito esté dirigido a las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía nacional, que significan el 70% del empleo registrado y que es el punto de partida de poner en marcha la economía. Ariel Osatinki. Sí, básicamente nosotros creemos que hay tres grandes ejes. Uno que tiene que ver con lo social y laboral, otro con el tema de la inseguridad que está vinculada a la impunidad y otro con la creciente violencia contra las mujeres. Creemos que tiene que haber un salario igual a la canasta familiar. Hoy el salario mínimo es 8.800 pesos, muy por debajo de la línea de pobreza. Además, obviamente, en materia de jubilación, los jubilados 6.400 pesos la mínima. Debería haber un aumento de emergencia de 9.000 pesos por lo menos para que estén por encima de la línea de pobreza y garantizar el 82% móvil. Además de eso, me parece el tema de eliminar el IVA y eliminar el impuesto al salario. Macri cuando asumió dijo que iba a eliminar el impuesto al salario y hoy cada vez más trabajadores lo pagan. E incluso ahora vienen por bajar el piso aún más. Entonces, y sobre todo también prohibir despidos y suspensiones, porque en la Argentina decenas de fábricas cierran día tras día. Hay que repartir las horas de trabajo sin afectar el salario. En cuanto a la inseguridad y la impunidad, hay que terminar con el aparato represivo. Vos fíjate que en la inseguridad están vinculadas las instituciones del Estado, la justicia, la policía, las comisarías tienen que tener un control vecinal. No pueden seguir así, hay que abrir los archivos. Y en cuanto a la violencia contra la mujer y los femicidios, en Argentina una mujer es asesinada cada 18 horas. Hay que poner en pie un foro especial en la justicia para que atienda esa problemática y un consejo autónomo de mujeres electas por las propias mujeres que tenga financiamiento y que pueda brindar la asistencia. Bien, vayamos, intercambiemos lo que dijeron ustedes. ¿Coinciden ustedes con bajar la imputabilidad? Absolutamente que no. Me parece que lo que está diciendo acá UCI es lo mismo que está planteando Cambiemos y la barbaridad que dijo el ex ministro de Educación reitero, Esteban Bullrich, que planteó ayer reivindicando que están poniendo un pibe preso cada día. Tremendo, tremendo. Sí. ¿Qué hacemos con los chicos que tienen 14 años y son delincuentes consumados? No, acá el tema tiene que ver con la educación, tiene que ver obviamente, digamos, con, ustedes fíjense lo que son las instituciones donde están a veces los menores, realmente es de terror. Entonces, el tema ¿cuál es? La inseguridad. Cuando ustedes ven, por ejemplo, los delitos, prácticamente los que son menores de edad no están prácticamente vinculados o es un porcentaje ínfimo. En realidad la inseguridad está ¿dónde vinculada? A los casos de la justicia y las funciones judiciales. Fíjate el caso de Diana Garnica. En la justicia tucumana se perdieron las principales pruebas. Sí. En los casos de esto, las madres o los padres van a las comisarías y denuncian que las comisarías no quieren recibir las denuncias. Lo hacen volver en 48, 72 horas, no se puede hacer. Mario Coltan. A ver, yo comparto con Ariel la idea de no modificar la edad. Lo que sí creo que la base fundamental de la inseguridad está planteada en las desigualdades sociales. En la medida que la sociedad pueda ir eliminando segmentos muy bajos de nivel de vida, como es el tema de la indigencia en Tucumán, una de las tareas fundamentales que el gobierno la puede resolver en un mandato de 4 años, estamos hablando de 50.000 tucumanos puntualmente en la provincia de Tucumán, vamos a comenzar a avanzar a darle respuesta a esa juventud, a esos hombres y mujeres que encuentran en la droga o que encuentran en la delincuencia lo que el Estado no genera como recurso genuino para tener una sociedad digna y donde los jóvenes en definitiva sean contenidos a través del estudio y el trabajo y el deporte. Este creo que es el camino que tenemos que recorrer. Y sobre el aspecto del ejército cuidando la seguridad de los tucumanos, yo la verdad creo que no deberíamos recorrer los caminos ni de México ni de Colombia. Yo no creo en la paz de los cementerios en una sociedad. Las sociedades son dinámicas, las sociedades generan conflictos, las sociedades están en permanente disputa en la distribución del ingreso. Eso genera roces sociales, pero la presencia del ejército es un camino peligroso para la democracia. Bien, Ricardo, no va a ser fácil lograr quórum acá. No, igual, ninguno de los dos señores va a llegar al Congreso, eso no me cabe duda, así que la discusión va a ser
con Cano y con Jaldo eventualmente. Bien, vamos a otro tema. Esto de bajar el IVA a los productos de la canasta básica, ¿coinciden todos que hay que ir a una reforma impositiva? Creo que hay que eliminar el IVA en realidad, porque es un impuesto donde básicamente recae sobre los sectores más pobres. Entonces realmente nosotros creemos que estamos en contra de los impuestos al consumo y al salario. Debería estar la renta financiera, por ejemplo, debería pagar impuestos, las grandes ganancias. Bien. Me quiero referir también a lo que dijo, perdón, el tema este de la represión que decía recién del ejército, porque tenemos los desaparecidos Santiago Maldonado, ¿no? En Chubut, y ahí está la Gendarmería, y Patricia Bullrich, y toda una política represiva. Nosotros somos partidarios, obviamente estamos involucrados en esta movilización, aparición de Santiago Maldonado. Ojo. Yo hay un aspecto que me parece que no deberíamos tener en el debate carácter de descalificación. Si llegamos o no llegamos al Congreso de la Nación dependerá de la voluntad de la ciudadanía, no de los candidatos. Y en segundo lugar, me parece muy interesante plantear de que uno de los caminos fundamentales que tenemos que transitar, justamente siguiendo la línea editorial que mencionabas en el inicio del programa, Pedro, es incentivar y que los partidos políticos nos pongamos a la altura de las circunstancias con la participación de la sociedad. Con la participación de la sociedad, con un gobierno con voluntad y con decisión política, es posible empezar a recorrer el camino de la transformación de nuestro país. Los impuestos que pagamos sirven para sostener el Estado. Si tenemos un Estado absolutamente sobredimensionado como el que tenemos, obviamente vamos a pagar los impuestos que pagamos. Hay que rediseñar el Estado, despojar el Estado de punteros políticos, de ñoquis, de clientelismo electoral y tener un Estado más chico, más dinámico, más ágil y más cerca de la gente. De ese modo seguramente vamos a poder hacer cumplir la promesa del presidente Macri de bajar los impuestos. Aquí en Argentina el único que hizo realidad de esta promesa de bajar los impuestos fue el gobernador de La Sota en la provincia de Córdoba hace unos 10 años. Y lo hizo pensando justamente en esto, no podía seguir presionando sobre sus contribuyentes a costa de un Estado inmenso que no le da ningún servicio a la comunidad. Nosotros vemos que lo que pasó en tema impositivo aquí en Argentina, particularmente desde el gobierno de Macri, porque de kirchnerismo ni hablar, porque realmente a esta altura es una instancia totalmente superada, es que Macri benefició a sectores concentrados, a la minería y a los terratenientes, a los grandes poseedores de tierras, entonces de ese modo, bajándole los impuestos, de ese modo desfinanció al Estado. Entonces lo que hizo después para equilibrarlo, le sacó los subsidios a las empresas de servicio. Entonces, gracias a haber bajado los impuestos a la minería del campo, hoy pagamos electricidad y luz a precios exorbitantes. Lo que hay que hacer es actuar con sentido común, fijándose en los sectores más carenciados, los que menos tienen, dejar de gobernar para los ricos como hace Macri. De hecho, vino aquí en la mano derecha de Macri, Marcos Peña, y cobró 5.000 pesos el cubierto en una cena en el Hotel Sheraton. Bueno, ahí está, para eso gobierna Macri, para ese sector. Bueno, hay que cobrar para todos. Bien, vamos a otro tema, reforma laboral en la Argentina. Bueno, creo que claramente hay que abrir bien los ojos porque después de octubre es una de las cosas que tiene en carpeta el gobierno de Macri. Viene el espejo de Brasil, se avanzó en una tremenda reforma laboral de flexibilización, jornadas de 12 horas, prácticamente poder despedir sin indemnizar, poder contratar por 3 o 6 meses, hasta incluso terminar con la hora de almuerzo prácticamente o los minutos que tienen de descanso. Claramente van en una línea de atacar lo que son derechos de los trabajadores, porque quiero decir que Triaca acá habla de privilegio de los trabajadores, dice, pongamos en debate los privilegios de los trabajadores, una barbaridad del ministro de Trabajo. Son derechos de los trabajadores, lo tienen en carpeta y Macri pretende avanzar con el voto del conjunto del justicialismo como viene siendo hasta ahora. Jaldo y Cano van a estar unidos en atacar y descargar la crisis sobre los trabajadores. Mario Colta no es un tema que se viene. Así es, hay dos temas gruesos que se vienen, una es la reforma previsional y la reforma laboral. En la previsional ya está anunciada la modificación de la edad, se está hablando de elevar 5 años más, tanto para el hombre como para la mujer, y en el tema de la flexibilización laboral estamos hablando en definitiva de precarizar la relación laboral en nuestro país, quitando derechos adquiridos por los trabajadores de hace muchos años, y además porque hay un falso concepto del costo laboral. Creo que lo que tenemos que modificar tal vez sea la carga previsional y tributaria que tiene el trabajo. El salario en sí mismo no tiene prácticamente, y sobre todo en épocas donde hay un desarrollo tecnológico como el que tenemos en nuestro país,
sustancial incidencia en los costos de producción. La cadena productiva altamente tecnificada como tenemos en nuestro país, por lo menos de la industria que está en pie, hace que el salario incida entre un 4 y un 5% del costo final de los productos. Por lo tanto, meter mano en el bolsillo de los trabajadores es seguir avanzando como con el impuesto a las ganancias, en tener una sociedad que no tenga capacidad de consumo, ponerla en condiciones de extrema necesidad y con eso llevar a una situación de absoluta debilidad a la gente. Yo creo que eso van a ser dos aspectos sensibles en lo social y en lo laboral que van a generar conflictos sociales muy duros en la Argentina. ¿La posición de Ricardo Bussi? Sorpresivamente estoy de acuerdo con los señores. Aquí Macri, lejos de hacer lo que se esperaba, no hizo otra cosa que aumentar los gastos del Estado, el gasto improductivo, aumentando ministerios, secretarías, agrandando el Estado, y esto es insostenible. El ajuste y achicar el déficit fiscal que viene de hace 30 años no puede ser a costa de los sectores que menos tienen. El ajuste lo tiene que hacer el Estado, no me cabe la menor duda, y liberar esos recursos para generar fuentes de trabajo. Seguir el ejemplo de Temer en Brasil es un espanto. Esta reforma laboral que inició Temer ha envalentonado a la dirigencia argentina a hacer lo propio. Ya lo hizo Cavallo con De la Rúa y así nos fue a los argentinos. Así que de ninguna manera vamos a permitir hacer esto, y Fuerza Republicana, como es un partido de provincia, va a defender los intereses provinciales. A diferencia de Cano, que si llega al Congreso va a hacer lo que le pida Macri, indudablemente, porque Cano le debe todo a Macri, y si llega Jaldo va a hacer lo que le pide Cristina. Bien, esa es la otra pregunta, ¿no? Ustedes representan a espacios que si van al Congreso no van a tener compromiso con los dos grandes partidos, ni con el peronismo. Vamos a levantar las manos a los pedidos o disposiciones de un gobierno nacional o provincial. Por lo menos en el Frente Amplio la actitud va a ser esa. Me sorprendió el bloque y la madurez con que pudieron responder, la precisión. Les voy a plantear el último tema y les pido que sean sintéticos. Si tuvieran que votar limitar las excarcelaciones a determinados casos, a violadores, a femicidas, violaciones seguidas de muerte, ¿ustedes votarían a favor de limitar esas excarcelaciones? ¿Cómo la pregunta? Limitar las excarcelaciones a las personas que hoy están cumpliendo una condena a determinados delitos, a los delitos más aberrantes, que hoy es una discusión. Gente que está cumpliendo condena por violación seguida de femicidio, todavía no cumplió la condena, le dan licencia para que puedan salir y terminan cometiendo otro delito más. No estoy de acuerdo, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, porque hablamos de delincuencia, creo que en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores y Diputados, ¿cuántos delincuentes están sentados ahí? Empezando, por ejemplo, por De Vidro, y podemos seguir por varios más. Y Menem, 2 condenas, ¿y cuántos más? Lo que yo creo, obviamente, que en el tema de la justicia actúa de manera injusta porque es garante de la impunidad. Y en la justicia hay jueces y fiscales que ha puesto Cambiemos y que ha puesto el justicialismo para que garanticen esa impunidad. Y esto está siendo así ahora y hace muchísimo tiempo. Entonces pensamos que Cambiemos y el justicialismo nunca van a avanzar, obviamente, en atacar esta justicia que garantiza la impunidad de los grandes corrupción que llevan adelante. A mí tan solo me llama la atención las expresiones de Ariel, porque cuando mencionamos el caso de Vidro, la izquierda acompañó con el voto negativo y la abstención la decisión de quitarle los fueros para ser juzgado Julio De Vidro, en los casos de corrupción. Perdón, yo tan solo una observación. Y en el tema, yo quiero insistir, necesitamos una democracia mucho más transparente, necesitamos una ley de ética y transparencia en la gestión pública, porque parte del delito, parte de la delincuencia, parte de la drogadicción, está metida en el propio estamento del Estado. La democracia la tiene metida hasta el hueso. En la legislatura provincial funcionan y están contratados hombres que están comprometidos con la venta, con el negocio de la trata, de las drogas, y casos concretos de legisladores que sostienen a estos personajes, se financian con ellos y logran e intentan juntar votos a cambio de la drogadicción. Yo no necesito tantas palabras para contestar tu pregunta,
Por supuesto que voy a votar toda medida que tienda a que los delincuentes estén en cana. Tiene que ser así, como ocurre en todos los países civilizados del mundo. El que infringe la ley tiene que estar preso, y el que está preso y condenado tiene que cumplir efectivamente la condena. No puede ser de otra manera. Si queremos vivir civilizadamente, con normas armoniosas y civilizadas, tenemos que bregar para que los que infringen la ley paguen su condena. Ariel Osatigui, No, simplemente quiero decir lo siguiente. De la en el votación año de la izquierda. 2016 hubo un juez que reclamó el desafuero porque estaba en materia de allanamiento en la causa de Once, la masacre de Once. El único bloque dentro del Congreso que planteó el desafuero fue el Frente de Izquierda. Cambiemos y Carrió el año pasado dijeron que no, porque tenían que votar una serie de leyes junto con el Frente para la Victoria Justicialismo. Entonces dijeron, no es el momento. Lo que esta vez pasó es que Carrió quiere sacar a Debido del Congreso y llevarlo a la casa, pero no meterlo preso. Nosotros al ladrón de Debido queremos que vaya preso, queremos que los jueces avancen en las causas de la investigación y obviamente reclamen el desafuero. Queda claro. Les agradezco a ustedes. Que tengan suerte el domingo, que la gente les haya quedado más claro qué plantean cada uno. Cuando vean sus boletas, que la pongan en los sobres. Muchas gracias. Seguramente así será.